Muy buenas a todos, y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparación con mi Seat Toledo MK2 versus este de aquí, un Seat Toledo MK1. Así que vamos a ver las diferencias que hay de la primera generación respecto a la segunda. Por un lado tenemos este Toledo MK1 de aquí, que fue de hecho el primer coche que desarrolló Seat junto ya al grupo Volkswagen. Este fue el primer automóvil cuando ya estaba dentro del grupo VAC. Y pues como podéis ver, este coche en cuestión, el Seat Toledo MK1, el primer modelo se empezó a comercializar en el año 1991. O sea, es un coche que ya tiene sus años y que todavía se ven más de uno y de dos por nuestras calles, aunque obviamente si vivís por Barcelona y demás, pues ya por el tema de la contaminación es complicado de verlos. Pero todavía se ven porque eran motores muy resistentes. Este coche además era de lo bueno que tenía respecto a la diferencia que hubo de evolución respecto al mío, que es el MK2, pues es que tenía portón trasero. O sea, el maletero, yo por ejemplo, mi coche es un típico maletero que se abre sin levantarse el cristal. O sea, solo tengo la apertura del maletero y ya está, el cristal siempre se queda fijo. En cambio, en el Toledo MK1, lo bueno que era que era un berlina, como podéis ver, bastante espacioso y bastante cómodo, pero que a la vez la parte del portón trasero se podía levantar entera, lo que hacía que tuviésemos un espacio de carga brutal. O sea, podíamos tener una carga enorme respecto a en este caso el mío, que es la Evolución, que por eso fue un poco, entre comillas, criticado que se perdiese la parte de tener el portón entero para poner el máximo espacio de carga. Pero bueno, nos centramos en cuestión. La verdad es que es un coche que evolucionó mucho. O sea, como podéis ver, la línea de este Toledo MK1 respecto al MK2, mucho más moderno, mucho más redondo y demás, se notó un cambio importante. Este modelo en concreto es del año 1991, es de enero, o sea, era de los primeros que se hicieron. Como podéis ver, es un GLX, ¿vale? Es un 1.8, aquí tenemos la abreviación de GLX. Como detallitos curiosos tenemos por aquí la antena, ¿vale? Que aquí la antena la llevaba en esta parte de aquí, a diferencia ya del MK2, que pues la tenemos aquí en la parte trasera. Como detallitos curiosos, obviamente es un coche que se nota mucho el cambio, porque este coche se hizo del año 1991 al 1998, que fue cuando salió el MK2. Entonces, claro, es una generación de cambio bastante importante, porque ahí tecnológicamente los coches hubo bastante cambio. Entonces sí que se nota. Detalles curiosos que tiene el MK1, como podéis ver en la parte del interior, os dejaré también unas fotos por dentro, pero lo que son los acabados del coche, que yo lo estoy viendo, que desde aquí con el sol no lo podemos ver demasiado bien, como podéis ver ahora al interior, es que las tapicerías aguantaban perfectamente el paso de los años. Como podéis ver, mirad las tapicerías, que están perfectas, tanto de los paneles de las puertas como de los asientos y demás. Vale, que esto era algo que en el MK2 sí que se vio un poco afectado. Como podéis ver, la verdad es que el coche de dentro está súper entero, y la parte trasera más de lo mismo. O sea, es espectacular cómo aguantaban estos coches. Como podéis ver, también tenía el apoyabrazos trasero y demás. Y estos coches, pues bueno, la verdad es que hubo bastante cambio en acabados, ya que de este a este, como podéis ver el interior, pues en el mío, por ejemplo, el MK2, toda esta parte de salpicadero de aquí arriba, esto es igual que un Audi A3 de primera generación, un MK1, se utilizaba el mismo salpicadero que el Audi A3 de primera generación. Entonces, bueno, los acabados en este caso fueron incrementados de calidad, o sea, había mucho más calidad en el MK2, pero como podéis ver, pues mirad como por ejemplo tengo yo el asiento, que la tela ya está un poco despegada, y bueno, lo que son las telas de las puertas, pues también están un poquito más despegadas, pero bueno, tampoco es algo bastante típico, igual como por ejemplo sería el fuelle desgastado, pero que yo por ejemplo lo cambié, le he puesto un pomo nuevo de AliExpress, que por 7 euros pues le puse este, que es perfecto, que tendréis también el link aquí debajo si lo queréis ver. Pero bueno, ya veis la diferencia de los interiores de uno a otro, pequeños detalles, ¿no?, de evolución. En este caso los dos llevan tapacubos, como podéis ver. Aquí un tapacubo que la verdad que está bastante guay, con el loguito de Seat ahí en el lateral, y por ejemplo en el mío pues ya más moderno, con el logo moderno. En este caso aquí no teníamos intermitentes laterales, solo teníamos delante y detrás,
Pero la verdad es que es un coche que marcó una tendencia en España. O sea, había muchos taxis, tanto de este como de este, sobre todo también por Barcelona y Madrid era típico. Y hubieron más ventas del MK1 que del MK2. O sea, ahora os pondré las cifras, pero del MK1 eran 500 y pico mil en España y del MK2 300 y pico mil. En el caso del MK1 teníamos motores gasolina desde 72 caballos hasta 150 caballos y en diésel desde los 68 caballos hasta los 110 caballos. Y en el caso del MK2, que se produjo desde el 98 al 2005, teníamos motores gasolina de 75 caballos hasta los 180 y motores diésel desde los 68 caballos hasta los 150 caballos. En este caso el mío es el 110 caballos 1.9 TDI, uno de los motores más famosos que hay, el motor ASV. El MK1 introdujo sobre todo las variantes de motores diésel que empezaron a triunfar, en este caso en esa época, pero sobre todo hubo un boom en el MK2, que básicamente el 90% de los coches que vendieron, o sea, esto es bastante heavy, el 90% eran motores diésel. O sea, de cada 10 coches, 9 eran diésel y 1 era gasolina. Por eso a día de hoy, por Barcelona y demás, hace poco se veían un montón de estos coches diésel circulando tan tranquilamente y de repente ya casi no se ve ninguno, y es porque por el tema de la contaminación. Pensad que los diésel, por ejemplo, en Barcelona es a partir de 2006 que pueden circular los diésels, y este coche se produjo hasta 2005. Así que a no ser que tengas suerte y hayas tenido uno de estos en motor gasolina, pues está complicado de ver uno a día de hoy por estas ciudades. Como podéis ver, los dos frontales de los coches variaron bastante, aunque mantuvieron un poco la estética de este faro pequeño, delgado y estilizado en plan rectangular. El del MK2 más redondeado, pero mantenía un poco la estética del primero. O sea que sí que se veía una clara evolución de uno al otro, mucho más moderno y actualizado respecto al paso de los años, pero la verdad es que sí que mantenía bastante la esencia de lo que es el Toledo. Lo único, eso sí, quitando la parte del portón y pasando solo a un 3 volúmenes de maletero solo. Pero la verdad es que, bueno, este también tenía un maletero muy muy grande. O sea, el MK2, aunque solo se abriese el maletero solo sin el portón entero, el maletero solo ya son 500 litros sin abatir los asientos y 1000 y pico con los asientos abatidos. O sea que imaginaos la capacidad que tenían estas berlinas, que son de un tamaño compacto pero que tienen muchísimo espacio y que a la vez se podía ir bastante cómodo con 5 personas dentro del coche. O sea que la verdad, y son motores que no gastan absolutamente nada. O sea, este motor de aquí, el 1.9 TDI mío, estoy haciendo medias de 5 litros, una cosa así. O sea que la verdad es que es algo bastante heavy. Como podéis ver, el interior del SEAT, os dejaré también imágenes, mucho más cuadrado por la parte de dentro y demás. Y lo que os comentaba del fuelle, veis que también le pasa lo que me pasaba a mí, que al cabo de los años terminaba despegándose y acababa pues cuarteado. Incluso el freno de mano, que en este caso lo teníamos en cuero, que el mío no es así. Y otros detalles curiosos, como es la maneta de la puerta, por ejemplo, todo mucho más cuadrada, o la del seguro de las puertas, que veis el estilo que tiene del seguro, que es bastante parecido al MK2. Como podéis ver, es más modernizado, pero mantiene la misma estética. Y las manetas de las puertas viene a ser muy parecido, pero mucho más moderno y más redondeado, pero el mismo estilo de maneta exterior de estas que tenemos que poner la mano por aquí dentro y no que se abre por abajo con esto tapado. Y aunque veáis los dos coches que aparentemente pues son de longitudes parecidas, ya os puedo asegurar que no, ya que el Toledo MK1 es 12 centímetros más corto que el MK2. O sea, aunque parezcan parecidos, este es bastante más corto, 12 centímetros menos, y pesa 200 kilos menos más o menos respecto al MK2. O sea que realmente, aunque parezcan muy similares, se nota diferencia tanto de peso como de tamaño, y esto también acaba notándose en el interior del coche. Y en cambio de maletero, en el MK2, que tenemos 500 litros, si pasamos al MK1, el maletero era de 550 litros de maletero, porque teníamos el portón entero que se levantaba con el cristal incluido y que hacía que tuviésemos un maletero espectacular y una boca de carga enorme. Que esto fue algo criticado cuando pasaron al MK2, que solo se abría maletero y que la boca de carga pues era mucho más limitada que en el MK1. Pero que bueno, tampoco fue un inconveniente una vez ya acostumbrados a este tipo de maletero. Las plazas traseras eran enormes,
lo que también este coche obviamente tenía mucha menos seguridad que no el MK2, que tenía 4 airbags y demás. En este caso aquí no teníamos nada. Diferentes detalles, como detalles curiosos, por ejemplo, en el caso de este coche, del MK1 tenemos 185/60 en llanta de 14, ¿vale? Y esto es un tapacubo de SEAT. Pero en este caso de aquí, en el mío, son medidas iguales en las 4, tenemos 195/65 de 15 y también un tapacubo. Como detalle curioso, las antenas del MK1, la antena de la radio, era eléctrica, subía eléctricamente para arriba y no era como la del MK2 que era fija. Y como detalle curioso, como podéis ver, el logo de SEAT de esa época todavía era el antiguo, digamos, el anterior al MK2. Como podéis ver, había 3 líneas en el logo de SEAT. Y si pasamos al MK2 ya era la evolución del logo, que creo que era en el 99, que os lo dejaré por aquí, que era ya doble línea con el logo más actualizado que el de primera generación. Pero como detalle curioso es lo que os comentaba de las luces. Como veis, ese estilo de faro recto en los dos, con el intermitente integrado, pero que no destacan por hacer demasiada buena luz por la noche. También detalle curioso es que en este caso las ópticas eran de cristal, pero aquí por seguridad en caso de atropellos y demás ya lo cambiaron y esto ya es plástico. Después del Toledo MK1 y del Toledo MK2 hubo el Toledo MK3, que era como una especie de monovolumen, que fue un bastante fracaso de ventas, solo fueron 50 y pico mil unidades vendidas. Después pasaron al Exeo, que era la generación de Audi A4, que la reutilizaron para seguir vendiendo el SEAT con otro modelo, pero que no dejaba de ser una evolución, entre comillas, del Toledo de primeras generaciones. Y después tuvimos ya el Toledo de cuarta generación. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo con los dos Toledos de estas dos generaciones primeras, de la generación Toledo. Si es así, pues dejaos un like, suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!